Cuando son las 7 en Bogotá, las 8 de la noche en Ciudad de México y las 9 en Belém, les doy la bienvenida a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Luis Ignacio Lula da Silva realizó una advertencia en el arranque de la cumbre de la COP30. La ventana para salvar al planeta se cierra rápidamente. Ante líderes mundiales, el mandatario brasileño lanzó un fondo para la Amazonía que consiguió ya 5.500 millones de dólares de Francia y de Noruega. Excarcelada la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. La sentencia en su contra fue declarada nula por parte de la máxima instancia judicial del país. La sucesora de Evo Morales aseguró que nunca hubo un golpe de Estado en referencia a la salida del expresidente luego de que los militares le pidieran su renuncia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el levantamiento de las sanciones que pesaban contra el presidente de facto Sirio Ahmed al-Sharaa y a su ministro del Interior. La propuesta fue de Estados Unidos en favor del ex líder del grupo islamista que derrocó al gobierno de Bashar al-Assad. La mujer más poderosa de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anuncia su retiro definitivo tras casi 4 décadas en el Congreso. Conocida por su fuerza política y su papel en leyes clave como Obamacare, se despide mientras California redibuja sus distritos electorales, consolidándose como el mayor bastión demócrata del país. Ampliamos en directo DC. Y en el debate de hoy vamos a hablar de la COP30 y la cumbre de líderes mundiales que desde este jueves se celebra en la ciudad brasileña de Belém, un encuentro que Luis Ignacio Lula da Silva quiere que sirva para llegar a metas concretas y no acuerdos que acaban por no cumplirse, como por ejemplo el de París, que 10 años después no ha cumplido sus metas. ¿Logrará el presidente brasileño cumplir sus expectativas? Rodrigo Sedano y sus invitados lo debatirán en minutos. Iniciamos en Brasil. A 3 días de la apertura oficial de la COP30 en Belém, líderes mundiales llegaron a la ciudad amazónica y participaron en una reunión previa a la esperada cumbre medioambiental de la ONU. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva lanzó una dura advertencia y presentó un fondo para la Amazonía que sumó apoyos de Francia y de Noruega. Se espera que de la reunión salgan resoluciones concretas y, sin embargo, no asisten ni Estados Unidos ni China, los dos países que más contaminan. Más detalles con William Gazó. Se trata de la antesala de la COP30. Más de 50 líderes mundiales se reúnen en Belém desde este jueves hasta el viernes para empezar a conversar antes del inicio oficial de la cumbre medioambiental de la ONU. El anfitrión, el presidente Lula, subrayó el carácter simbólico de organizar la COP en la ciudad amazónica. La ventana de oportunidad que tenemos para actuar se está cerrando rápidamente. El cambio climático es el resultado de la misma dinámica que a lo largo de los siglos ha fracturado nuestra sociedad entre ricos y pobres y la ha dividido entre países desarrollados y en desarrollo. Estas primeras discusiones también plantearon que hasta ahora los esfuerzos para salvar el planeta por parte de los países no fueron suficientes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, admitió el fracaso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pero pidió a los líderes mundiales no abandonar esta meta. Las Naciones Unidas no renunciarán al objetivo de 1,5 grados, porque hay otra verdad evidente. Nunca hemos estado mejor equipados para responder. Se ha iniciado una revolución de la energía limpia. Presente en Belém, el presidente Macron también abogó por más compromisos para mitigar el cambio climático. La primera prioridad en Belém es multiplicar nuestra energía para combatir el cambio climático. Es una obligación moral hacia los más vulnerables y las generaciones futuras. La COP30 tendrá lugar en Belém del 10 al 21 de noviembre. Delegaciones de al menos 143 países participarán, pero no Estados Unidos, a pesar de ser el segundo país más contaminante a nivel mundial.
En la información de la región latinoamericana, después de casi 5 años tras las rejas, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, salió de una prisión de La Paz. El juicio por el cual había sido condenada fue declarado nulo ayer miércoles por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Áñez fue procesada por haber asumido de manera ilegal el poder tras la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, obligado por el poder militar. Nuestra corresponsal Natalie Iriarte, quien se encuentra en Ciudad de Santa Cruz, nos reportó previamente sobre la excarcelación. Claro que sí, la presidenta salió visiblemente emocionada, con lágrimas y con la voz entrecortada ante una gran cantidad de gente que fue a recibirla a la salida del penal de Miraflores, donde estuvo recluida casi 5 años. Y las primeras palabras que ella dijo fue: tuvo que irse el monstruo, refiriéndose al partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y de Luis Arce. Y dijo, tuvo que irse el monstruo para que se entienda que no hubo un fraude electoral, el cual era el proceso que la llevó a ser condenada por 10 años, de los cuales cumplió casi 5. También dijo que una de las cosas que más la quebró durante estos años fue la presión política, la persecución y los procesos que se pusieron en contra de su hija Carolina, quien fue básicamente quien defendió durante todos estos años a su madre y se volvió una activista viajando por todo el mundo para defender los derechos de los llamados presos políticos durante todo este proceso que se calificó por un lado por el oficialismo de golpe de Estado y por otro lado por un fraude electoral que culminó con la forzosa renuncia de Evo Morales después de que en las calles se haya hecho una protesta muy grande en el país en el 2019. Recordemos que Áñez asumió luego de todas estas renuncias y según los juristas especializados fue una forma legal lo que le tocaba a ella justamente porque era una cosa constitucional que le toque el mandato. Áñez dice que no se arrepiente de estos 5 años. En México fue identificado el asesino del alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán, Carlos Manzo. Se trata de un menor de edad. Víctor Ubaldo, de 17 años, fue quien disparó el sábado contra el funcionario en un evento público y fue abatido por escoltas tras el ataque. Según informó el fiscal de la entidad, se conoció su identidad después de que su familia reclamara el cuerpo y el autor material habría contado con al menos 2 cómplices que aún no han sido detenidos. También en México continúa la indignación y el miedo entre los ciudadanos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera acosada sexualmente el martes en las calles del centro de la ciudad. Las mujeres temen ser víctimas de acoso sexual y reclaman que de nada sirve denunciar porque las autoridades no imparten justicia. Recordemos que la mandataria de izquierda busca que el acoso sexual sea homologado como delito penal en los 32 estados de la República. Escuchemos a las ciudadanas de a pie. Pues sí, aquí en México la verdad sí está muy intensa esa situación. O sea, en mi caso desde chiquita me pasaron cosas así. Aquí en México, de hecho, no uso vestidos en la calle por lo mismo. Por una denuncia, es como que ya no te hacen caso, la verdad. No te hacen caso, entonces ¿para qué sirve de que te pongan la denuncia si no te van a hacer caso? En Estados Unidos, los aeropuertos del país reportan retrasos y cancelaciones de vuelos. A un día de que se cumpla la orden de la Administración Federal de Aviación de reducir en un 10% los itinerarios en los 40 aeropuertos más importantes del país, sí continúa el cierre de gobierno que hoy cumple 37 días. Escuchemos algunas de las preocupaciones de los pasajeros. Que los controladores aéreos tengan que trabajar sin cobrar todo este tiempo me parece increíble. No debería ser así. Ese 10% va a afectar a la gente de mi sector, porque viajo bastante y espero que lleguen a un acuerdo el mes que viene. Casi canceló mi viaje porque no sabía qué iba a pasar, pero al final decidí arriesgarme y ver qué pasaba. La verdad es que todo es inesperado. Estoy harta. ¿Y qué pasa con nosotros? En otros temas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el levantamiento de las sanciones que pesaban contra el presidente de facto sirio Ahmed al-Sharaa y su ministro del Interior. La propuesta fue de Estados Unidos y en términos prácticos supone que ambos sean retirados de la lista de sanciones a individuos y grupos vinculados al Estado Islámico y Al-Qaeda que están sujetos a prohibición de viaje, congelación de activos y también embargo de armas. Damasco expresó su agradecimiento tras la votación. Recordemos que el 10 de noviembre
noviembre, el mandatario republicano Donald Trump recibirá a al-Shara, en la que supondrá la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca. Colegas, con la adopción de este texto, el Consejo envía una clara señal política que reconoce que Siria se encuentra en una nueva era desde que al-Assad y sus asociados fueron derrocados en diciembre de 2024. Existe un nuevo gobierno sirio liderado por el presidente Ahmed al-Shara, que trabaja arduamente para cumplir sus compromisos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la eliminación de cualquier remanente de armas químicas y la promoción de la seguridad y la estabilidad regional, así como un proceso político inclusivo, liderado y gestionado por los sirios. Ahora hablamos de la Franja de Gaza, y es que tras la firma del acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamás, los ciudadanos palestinos intentan volver a la normalidad y a levantarse de las ruinas de forma paulatina. Sin embargo, la devastación que dejaron los ataques israelíes a lo largo de 2 años de ataques precisamente y bombardeos hacen que la movilidad dentro de la franja sea muy difícil. Diego Bassani nos cuenta esta historia. A pesar de la disminución de los enfrentamientos, los gazatíes sufren las consecuencias de 2 años de guerra para transportarse. Tras el acuerdo de cese al fuego firmado por Israel y Hamás, los palestinos han intentado lentamente reconstruir su vida. Sin embargo, los estragos que dejó el conflicto hacen mella en toda la infraestructura del enclave. Es así como para movilizarse de un punto a otro dentro de la franja, los ciudadanos deben esperar horas para que vehículos improvisados los lleven a su lugar de destino. Sinceramente, en Gaza tenemos muchos problemas con el transporte. En primer lugar, es difícil encontrar vehículos, ya sea porque son muy viejos o porque están averiados, y hay un número muy limitado de ellos. Sumado a esto, la crisis económica y la escasez de combustible han derivado en un alza en las tarifas de transporte. Muchos no tienen el dinero suficiente para movilizarse. Antes podíamos ir y volver de la ciudad de Gaza por 7 shekels. Llevo 1 hora esperando por un auto para ir al trabajo. Hoy viajamos en estos vehículos y pagamos 10 shekels. Utilizamos medios de transporte difíciles. A veces encuentras un auto o un remolque que te sacude durante todo el trayecto. Según la ONU, el 98% de la infraestructura de Gaza fue dañada o destruida durante la guerra, conforme a los datos de las organizaciones del gobierno de Israel encargadas de gestionar la entrega de ayuda en Gaza. Durante el mes de octubre, únicamente entraron a la franja 19 camiones con combustible. En otro frente de guerra, Rusia estaría cerca de su mayor captura de una ciudad ucraniana desde el 2023. Así lo informa el periódico The New York Times, que en su portada narra cómo el Kremlin está centrando sus ataques en la ciudad de Pokrovsk, una puerta hacia la región de Donetsk, en la que el presidente ruso Vladimir Putin ha puesto la mira. Recordemos que fue precisamente él quien anunció el pasado 26 de octubre el cerco a las tropas ucranianas en algunos barrios de Pokrovsk, pero también en Kupiansk. Mientras tanto, un tribunal ucraniano, en un acto sin precedentes, juzgó a un soldado ruso por crímenes de guerra. El efectivo es acusado de ejecutar a un prisionero de guerra ucraniano y el tribunal dictaminó que deberá de cumplir cadena perpetua. El informe es de Albert Naya. La justicia ordinaria ucraniana juzgó a un combatiente ruso. Un tribunal condenó a un soldado a cadena perpetua tras declararlo culpable del asesinato de un prisionero de guerra ucraniano. Se decidió que Dmitry Vladimirovich Kurashov es culpable de haber cometido un delito penal en virtud de la parte 2 del artículo 438 del Código Penal de Ucrania y que debe ser condenado a cadena perpetua. Kurashov fue hecho prisionero por las fuerzas ucranianas junto con otras tropas rusas poco después del incidente y se declaró culpable ante el tribunal. Más tarde diría a los periodistas que era inocente y que quería ser intercambiado en un canje de prisioneros. Finalmente el soldado dijo no querer apelar la decisión del tribunal. Ahora el soldado ya no es considerado un prisionero de guerra y pasa a formar parte del sistema penitenciario. La sentencia tiene una importancia simbólica para Ucrania, que afirma que las fuerzas rusas han ejecutado a numerosos de sus prisioneros, algo que también denunció la ONU. ¡Armata! Por su parte, el derecho internacional humanitario prohíbe la ejecución de prisioneros de guerra y heridos, lo que considera un crimen de guerra.
Pero en este caso se trata de un tribunal civil juzgando este tipo de crimen, lo que arroja el debate sobre si un combatiente puede ser juzgado por sus actos en un contexto bélico. La Convención de Ginebra habla del asunto. Únicamente los tribunales militares podrán juzgar a un prisionero de guerra, a no ser que en la legislación de la potencia detenedora se autorice expresamente que los tribunales civiles juzguen a un miembro de las Fuerzas Armadas de dicha potencia por una infracción similar a la causante de la acusación contra el prisionero. Pero Ucrania eliminó los tribunales militares en 2010 para dejar los casos en manos de tribunales de jurisdicción general. En contexto global es hora de Directo DC. El espacio en el que revisaremos a profundidad las noticias de Estados Unidos y por ello conectamos con Washington, D.C. y ahí está nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, muy buena noche. Tras casi 40 años en el Congreso, la demócrata Nancy Pelosi anunció que no va a buscar la reelección en las elecciones de medio término del próximo año. Y ella fue, hay que recordar, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes y también la única hasta ahora. Y amasó más poder que ningún otro representante antes o incluso después de ella. ¿Qué representa entonces la figura de Pelosi, no solo para el Partido Demócrata, sino también para Estados Unidos? Hola Elena, buenas noches. Pues sí, efectivamente es la mujer más poderosa de la política de Estados Unidos y pues hay que decir que ella fue electa en 1987, así empezó esta carrera que casi completa 40 años y ella fue electa en una elección especial en el distrito de San Francisco en el que tuvo lugar después de la muerte del representante por ese distrito, que de hecho él le había de alguna manera heredado este cargo a su esposa, pero ella decidió finalmente que no iba a ocupar este cargo y Pelosi, que trabajaba con ellos, entró entonces a ser la representante y ganó esta elección, que hay que decir es uno de los distritos demócratas más seguros de todo el país, en el que prácticamente no han tenido un desafío importante por parte del Partido Republicano y que han ganado consecutivamente desde 1949. También hay que decir justamente que ella ha representado a la ciudad de San Francisco, esta ciudad de California, durante tiempos de cambio muy importantes que se originaron tanto en esa ciudad, pero que también han tenido impacto en todo Estados Unidos, como por ejemplo en la crisis por el VIH, también durante la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, las parejas LGBTIQ+, y asimismo también durante el auge y el crecimiento de las empresas tecnológicas que también se originó en California, en Silicon Valley, y recientemente se convirtió más bien en una figura representante de esta polarización y este extremismo de alguna manera que se vive en Estados Unidos. De hecho, llegó a convertirse en una suerte de antagonista del presidente Donald Trump y ya que lo que ella hizo desde la presidencia de la Cámara de Representantes fue impulsar estos procesos de impeachment o de juicio político con miras a la destitución en contra del presidente Donald Trump durante su primer mandato y posteriormente también estuvo a cargo y lideró e impulsó la investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de los seguidores de Donald Trump. Ese día que ella también estaba a cargo justamente de presidir esta sesión en la que se iban a certificar los resultados de las elecciones de 2020 en las que Trump, recordemos, perdió en contra de Joe Biden, quien ganó estas elecciones. Justamente toda esta polarización la llevó a convertirse en blanco de ataques de las teorías conspirativas y dentro del movimiento Make America Great Again. Todo esto de hecho llevó a que un hombre llegara hasta su casa y preguntara por ella, no la encontrara y terminara atacando a su esposo Paul, y de hecho lo envió al hospital con una fractura en el cráneo. Pero a pesar de todo esto ella no se retiró y no fue sino hasta después de las elecciones de medio término de 2022 que renunció sí a ser la líder de la Cámara de Representantes, de la líder de los demócratas, diciendo que era momento para que llegaran las nuevas generaciones, pero se mantuvo en el cargo asesorando también a otros líderes del partido. Ella es una persona muy influyente, tuvo un papel determinante en lograr la cohesión demócrata, por ejemplo, en
la aprobación de la ley de salud asequible Obamacare y también en una ley en contra de la inflación, para luchar en contra de la inflación, que se aprobó en 2022, esto después de la pandemia de COVID-19, y pues es conocida en Washington, en el Capitolio, por su poder de persuasión, de convencimiento, incluso a través del miedo, dicen algunos, y pues tuvo un papel determinante justamente también para la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura demócrata en las elecciones del año pasado, a pesar de que de hecho era muy cercana a él. Natalia, nada más aclarar, ella todavía no se retira, ella sigue, pero no se presenta a la reelección, ¿es así? Sí, así es, exactamente, no se va a presentar a la reelección. Ella dice que de todas maneras ganaría si lo hiciera, ya esto incluso después de las elecciones del martes, en las que se redibujaron todos estos distritos electorales de California para lograr tener más representación en el Congreso y justamente consolidando a el estado de California como un bastión demócrata que podría hacerle pues más contrapeso y quitarles las mayorías al Partido Republicano en las elecciones de medio término del próximo año. Bien, y en otros temas, Natalia, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo con los laboratorios para reducir de forma drástica el precio de medicamentos como por ejemplo Ozempic, Wegovy y Mounjaro, usados para tratar la diabetes tipo 2, pero cada vez más frecuentemente la obesidad. ¿De cuánto estamos hablando? Pues sí, estos medicamentos van a costar alrededor de $245 al mes ahora para las personas que sean justamente beneficiarias de Medicaid o de Medicare, y para quienes no sean beneficiarios de estos planes van a tener un costo de alrededor de $350 mensuales. Recordemos que estos medicamentos tienen que ser utilizados de manera mensual, pero esto para las personas que se afilien a una plataforma que está impulsando el presidente Donald Trump, que se llama Trump RX, algo así como Fórmulas Médicas Trump, y esto lo que significa es que, dice el presidente, es una plataforma para las personas que quieran acceder justamente a estos medicamentos con algún descuento, y sin embargo pues hasta el momento no se sabe si las plataformas privadas como tal van a utilizar estos nuevos precios, pero lo que el presidente dice que quiere hacer es justamente luchar contra esta forma en la que él dice que Estados Unidos también es supuestamente oprimido porque no paga lo mismo por los mismos productos. Hay que decir pues que estos medicamentos son justamente muy populares recientemente, porque además de combatir la diabetes son muy populares para bajar de peso, pero su precio oscila entre los $1,000 por mes, con lo cual pues evidentemente es un lujo para algunas personas que pues son privilegiadas y pueden acceder a ellos, y pues esto de cumplirse realmente tendría un alto impacto sobre la población estadounidense, ya que según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades hay alrededor de un 40% de ciudadanos en Estados Unidos que son obesos, que tienen obesidad. Esto es alrededor de 100 millones de personas que podrían verse beneficiadas por estos nuevos precios. Natalia Cabrera, como siempre, gracias por la información desde Washington, D.C. Y gracias a ustedes por su compañía. Los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Rodrigo Sedano y el debate. Hasta la próxima.